comunicación un saludo fraterno de quienes hacemos el Curul 67 que le corresponde a Zamora Chinchipe y a la Revolución Ciudadana. Esta rueda de prensa mensual va a ser un poquito especial ya que terminamos el año. Yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes por habernos acompañado todos estos meses en esta rueda de cuentas, en esta rueda de prensa que es básicamente una rendición de cuentas que le hacemos a la provincia. Empiezo deseándoles un próspero año 2026 a todos los ciudadanos que nos están viendo, que nos están escuchando. El año 2026 debe ser un año para poder juntos salir de esta crisis multidimensional en la que estamos. Quiero empezar esta rueda de prensa anunciando que hemos firmado el día de ayer los respaldos para iniciar los juicios políticos al señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, debido a que ya es de conocimiento público que el señor Godoy tiene vínculos con los narcodelincuentes que están azotando la nación. De igual manera, se ha iniciado desde la bancada de la Revolución Ciudadana el juicio político a 4 consejeros de Participación Ciudadana porque su responsabilidad era elegir bien a quienes dirijan el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no lo hicieron, lo encubrieron debido a que hemos evidenciado que en su nombramiento existen una serie de falencias, denuncias con pruebas y lamentablemente los consejeros hicieron caso omiso y no dieron paso a las impugnaciones que se presentaron en su momento y lo eligieron como vocal del Consejo de la Judicatura y luego como presidente. Quiero también anunciar, conforme lo dijimos en campaña, el equipo que me acompaña hasta el día de mañana va a ser cambiado, no porque sean malos funcionarios, eso quiero dejarlo absolutamente claro. Vaya mi gratitud a Norma, a Karina, a Daniel, a Leo, que han sido parte de mi equipo, todos ellos zamoranos chinchipenses. Sin embargo, a la provincia, a nuestros militantes, a nuestros dirigentes, les ofrecimos darles oportunidades a todos. Y en su lugar estará Jorge de aquí de Zamora, estará Juan de Nangaritza, Claudia del Pangui y mantendremos la asesoría jurídica con Leo. Ese anuncio es importante y en 6 meses vamos a hacer una nueva renovación con otros militantes que se han ganado ese derecho debido a su compromiso de trabajar por este proyecto y por su honestidad y trabajo profesional. Así es que hacemos ese anuncio al tiempo que les agradezco profundamente el profesionalismo con el cual ha trabajado mi equipo, que hoy está aquí conmigo. No hay resentimientos porque fueron compromisos asumidos y los hemos estado cumpliendo. Lo más duro es cumplir la palabra y nosotros lo estamos haciendo porque para nosotros una política honesta, patriota y solidaria está en marcha y hay que hacerlo en la práctica, dando el ejemplo de integridad, dando el ejemplo de cumplir su palabra, dar el ejemplo de luchar por los derechos de la gente. Quiero también brevemente indicarles lo que pasó este segundo semestre de 2025 en términos de demandas ciudadanas. Hemos atendido a 39 demandas ciudadanas, 24 de ellas documentadas, que van desde gestionar el apoyo de proyectos deportivos para que se aplique la exoneración del impuesto a la renta en las empresas, trámites diversos detenidos por la incompetencia, por la indolencia de las autoridades y de los funcionarios, trámites de alimentos de funcionarios de alto rango que por sus obvias razones pues no fueron procesados de manera regular,
trámites judiciales de varios abogados de la provincia que nos pidieron su apoyo para hacer esa fortaleza jurídica en la ciudad de Quito. Apoyo a sumarios administrativos de funcionarios que han sido procesados de manera injusta, transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados atrasadas que hasta el momento siguen con el problema, remuneraciones de servidores públicos, como ejemplo el caso de los trabajadores de la Federación que desde noviembre de este año no cobran su sueldo y tampoco han recibido su décimo conforme a ley. Hemos atendido este tipo de casos. Transferencias económicas a las ligas cantonales de la provincia, apoyo a ciudadanos por enfermedades catastróficas, operaciones y demás, debido a que en este momento el sistema de salud no garantiza la salud de los ciudadanos. Hemos tenido que hacer rifas, hacer bingos, apoyos económicos, etcétera, etcétera, para atender a estos ciudadanos para precautelar su vida. Estos registros de directivas, registros de escrituras de predios rurales, etcétera, etcétera. En el tema de fiscalización, hemos procesado 54 procesos de fiscalización y destaco en el tema local los siguientes: el seguimiento a la creación de la Universidad Pública de Zamora Chinchipe. Como lo anuncié hace días atrás, ya tenemos los expedientes técnicos y académicos entregados al CES para su respectivo trámite y ojalá en el transcurso del año 2026 tengamos ya la noticia de tener el expediente listo que presenten a la Asamblea para aprobar la ley de creación de nuestra universidad. Fuimos los impulsores de la declaratoria de emergencia a la provincia de Zamora Chinchipe en la época invernal. Lamentablemente no tuvo el apoyo del Ejecutivo ni de los asambleístas de la bancada oficialista, por lo tanto se nos impidió los recursos para que se pueda atender la emergencia en la provincia. Acompañamos a las asambleas provinciales realizadas por los mineros pequeños y artesanales en la provincia. La primera se la realizó a mediados de año en la parroquia Pañinza y la segunda se la realizó hace unas semanas atrás en la ciudad de Yantzaza. Y de esas asambleas hemos procedido a pedir la información correspondiente relacionada a las regalías mineras, relacionada a la regularización, al plan de contingencia y de seguridad para los sectores mineros que hoy están siendo afectados por la inseguridad. Hemos también, en este marco, podido presentarle los pedidos correspondientes a la Secretaría Técnica de la Amazonía para que nos informe cuánto está ingresando de regalías mineras. Sucede que, de la información preliminar que tenemos, de regalías mineras no se está beneficiando la provincia ni la Amazonía, ya que $0 se ingresan por este rubro, que este año 2025 debió ingresar no menos de 100 millones por este rubro. Sobre el hospital de nuestra ciudad de Zamora, también hemos estado pendientes, vigilantes del cumplimiento de la palabra dada por el Ministerio de Salud, que a finales del año 2024 se comprometió a poner los recursos para la elaboración de los nuevos estudios del hospital. Se ha terminado el 2025 y realmente no ha pasado absolutamente nada. No pusieron los recursos. Aspiramos que el próximo año lo hagan y con ello pues empezar a construir el sueño que tiene la ciudad, el cantón y la provincia de tener un hospital totalmente profesional que atienda la salud de nuestros ciudadanos. En el tema cuarto eje vial, otro de los temas de fiscalización que nos hemos comprometido, les quiero lamentablemente informar que solamente fue cuentos por tema de campaña electoral.
Nos dijeron que ya estaba la plata en las cuentas del gobierno. Nos dijeron que ya estaba el proceso de licitación listo ya para empezar. Y eso no ha pasado absolutamente nada. El 12 de diciembre se dio un gabinete binacional en Quito, pero no se dijo ni media palabra de la terminación del cuarto eje vial. Nosotros desde nuestro despacho venimos pidiendo información desde que dieron la noticia que ya está el crédito aprobado y hasta el momento, 30 de diciembre de 2025, no nos responden. ¿Qué hemos pedido? El contrato del crédito, porque lo que hay firmado es un contrato de promesa de crédito, que es otra cosa. Hemos pedido que nos den la certificación presupuestaria que ya el fondo fue depositado en las cuentas del Ministerio de Transporte, que es la entidad rectora. Hemos solicitado que nos dieran el número de trámite o el cronograma del proceso de licitación. Hemos pedido que nos den la fecha de inicio potencial del proyecto y hasta el momento no han dado respuesta. Mucho me temo que se quedó nuevamente solamente en sueños, solamente en una mentira más de las que ya nos tiene acostumbrado el gobierno para que le den el apoyo en las elecciones que se pasó. Fiscalizamos 4 casas de salud y determinamos que todas ellas tenían un problema grave de crisis por falta de presupuesto, que está proyectado el presupuesto pero que no se entregó. Hasta el cierre de la semana anterior, la ejecución presupuestaria en el sistema de salud no llegó al 50%. Eso es lo que ha pasado. A nivel nacional, en la provincia nos dijeron que más o menos recortaron el 50% del presupuesto operativo de las casas de salud, y ahí viene la crisis. Hemos también pedido la respectiva información, el proceso de fiscalización de los procesos de seguridad provincial debido al incremento de la violencia, de la delincuencia que se ha dado en la provincia. Lamentablemente tampoco hemos tenido respuesta. Esto entre los principales temas de fiscalización local. Ahora vamos por los temas nacionales. Desde la Comisión de Garantías Constitucionales, de la que soy parte, hemos impulsado la fiscalización al caso Progeni ATM, casos a través de los cuales se les dieron 154 millones de dólares en anticipos a las empresas contratadas vía emergencia y que hasta el momento, ya más de un año, no han generado un solo megavatio de energía. Este es uno de los casos de más alta corrupción del país. Sin embargo, el oficialismo lo que hizo fue, de manera ilegal, quitarnos el proceso de fiscalización y le entregó a la señora Jacome y a la Comisión de Transparencia, que lo que han hecho es blindar, proteger la corrupción de los funcionarios, de los ministros de este gobierno que se han llevado esa plata. Hace pocas semanas atrás iniciamos el caso de fiscalización al proceso de renovación de la concesión en el caso OCP. Para que el mundo lo sepa y el país lo sepa, el oleoducto de crudo pesado después de 20 años ya le pertenece al Estado ecuatoriano. Lo que pretende el gobierno es nuevamente entregarlo a la empresa privada cuando esta empresa privada no cuesta un centavo. Y lamentablemente las empresas que están en este proceso están vinculadas a la familia presidencial y pretenden entregarle al país en una concesión de 20 años ni siquiera 500 millones de dólares, cuando la producción, la generación de recursos en ese periodo supera los 2.000 millones. Es decir, se pretende llevar aproximadamente 1.500 millones de dólares de una infraestructura, de un activo que le pertenece a todos los ecuatorianos. Sobre el tema del paro nacional, hicimos un proceso de fiscalización y de igual manera el oficialismo nos quitó el proceso. Sin embargo, nosotros no nos quedamos ahí, formamos un grupo parlamentario
por los derechos vulnerados en torno al paro nacional y logramos identificar la vulneración de derechos de Efraín Fueres, uno de los que perdieron la vida, que fue asesinado por las fuerzas de seguridad. Hace unos días falleció otro ciudadano, el ciudadano Farinango, víctimas de la agresión policial y de las fuerzas de seguridad en el paro nacional, y desde ese espacio pudimos articular con organismos internacionales de derechos humanos para proteger los derechos de las personas movilizadas. También fiscalizamos y asimismo, esa es la lógica del oficialismo. Fiscalizamos el caso Porchi. Ustedes recordarán que hace meses atrás estalló una bomba en la bahía de Guayaquil y sucede que los indicios, las pruebas dicen que presumiblemente fue un autoatentado orquestado desde el gobierno para generar esta zozobra a través de la cual ha gobernado el presidente en estos años. Tenemos las pruebas y asimismo el oficialismo lo que ha hecho es nuevamente bloquearnos y dejarnos sin la posibilidad de continuar con este proceso de fiscalización. Fiscalizamos y estamos dando seguimiento a una pandemia potencial que podría afectar las plantaciones de banano, de musáceas técnicamente hablando, es decir, los guineos, los oritos, los plátanos, los maqueños, una plaga que está devastando las plantaciones en otros países del mundo, y estamos vigilantes para que no llegue, y si llega, pues que haya los controles correspondientes para proteger al principal rubro de exportación que tiene el país en términos de la agricultura. Empezamos también una fiscalización al caso Chevron. Es de conocimiento público que el gobierno celebraba que en un arbitraje internacional el gobierno logró, según ellos, lograron no pagar como 800 millones que pedía Chevron y van a pagar 200 millones, que es el fallo del arbitraje. Para que entienda nuestro pueblo, para eso querían nuevamente poner en la Constitución que se autoricen los arbitrajes internacionales. Cuando esa empresa, Chevron, tiene una sentencia de pagarle a las comunidades amazónicas 9.500 millones por los daños causados en décadas y décadas de explotación petrolera en el norte de la Amazonía. Nosotros hemos recibido a los líderes de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades que promovieron este caso y hemos acordado en impulsar que esos 200 millones que pretende pagar el Estado ecuatoriano a Chevron sean canalizados como un primer pago a esa deuda que tiene Chevron con las comunidades, para que ahí se remedie ambientalmente y se proteja la salud de los pueblos y nacionalidades. Desde el despacho del asambleísta Héctor Valladares, en diciembre de este año iniciamos la fiscalización al cumplimiento del artículo 41.1, 41.2 y 41.3 de la Ley Especial Amazónica, que se refiere al cumplimiento del trabajo preferente y de la contratación de obras, bienes y servicios por parte de las empresas públicas y privadas que operan en la Amazonía. Hasta el momento hemos encontrado ya una serie de irregularidades en varias empresas que están incumpliendo la ley, e inclusive se nos ha presentado un par de casos que han sido los servidores o los emprendedores del transporte, por ejemplo, han sido estafados por una subcontratista de una grande empresa de esta provincia. Vamos a recabar toda la información, invitarlos a los que tengan casos de violación de este derecho, por favor se comuniquen con nosotros porque el proceso recién empezó. Y finalmente empezamos como bloque amazónico. Los 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana de la Amazonía hemos
trabajado en conjunto y decidimos empezar la fiscalización a la corrupción que ha sido denunciada en torno al Fondo Común de la Secretaría Técnica de la Amazonía, que no de ahora, sino desde los tiempos de Guadalupe Llori, vienen vacunando a los presentadores de proyectos, sean estos ONGs o sean gobiernos locales. Este último fin de semana me reuní con personas anónimas, me pidieron por su seguridad y me dejaron esta documentación donde se demuestra que un gobierno local, por el momento me voy a reservar el nombre, no de esta provincia, eso sí quiero dejarlo claro, entre el presidente y la secretaria tesorera se llevaron $300,000 en anticipo de sueldo, rubros que no han sido todavía justificados y que eso representa más o menos el presupuesto de un año de ese gobierno local, es decir, le dejaron sin obras y se llevaron la plata. Este tipo de casos de corrupción vamos a seguir fiscalizando desde el bloque ciudadano amazónico, que está en este momento liderado por el compañero Nanqui San. Él está liderando esta fiscalización y nosotros estamos cooperando con información. Este documento lo voy a hacer llegar al compañero para que proceda con el proceso de fiscalización. En tema de legislación, en este segundo semestre hemos presentado conjuntamente con el bloque amazónico 2 proyectos de ley. Un proyecto de ley para reformar el Código del Trabajo y la LOCEP para garantizar el empleo preferente que está en la ley amazónica. Y también hemos presentado una reforma a la ley de contratación pública para garantizar desde la ley de contratación pública la obligatoriedad para que las personas naturales y jurídicas de la circunscripción territorial amazónica contraten de manera preferente obras, bienes y servicios a emprendedores, constructores y demás de la región amazónica. ¿Qué viene para el 2026? Para el 2026 tenemos ya el proyecto listo. Vamos a presentar una enmienda al artículo 155 de la Constitución. ¿Para qué? Tenemos un problema de fondo que ha dado lugar a la corrupción desenfrenada en la Secretaría Técnica de la Amazonía. Sucede que ni el Consejo, ni el que preside el Consejo, ni el que preside la Secretaría tienen rango de ministros. Por lo tanto, no son sujetos de control político. Solamente al secretario técnico se lo puede pedir un examen especial a Contraloría, pero no podemos hacer el control político oportuno que deberíamos hacer. Por eso queremos enmendar el 155 y ahí vamos a poner que en el caso de la circunscripción territorial amazónica existirá una secretaría con rango de ministerio. Ahí sí recién vamos a poder tener la posibilidad de hacer ese control que hace falta y para frenar la corrupción que campea en la Secretaría Técnica. Vamos a reformar también, paralelamente con esto, la Ley de Participación Ciudadana para ponerle en la Ley de Participación Ciudadana que esté en la Ley Nacional también las funciones del Consejo y quién tiene que estar en el Consejo de Planificación de la Amazonía. Porque hoy por hoy, el presidente del Consejo no es ni funcionario público, es un asesor ad honorem. No gana sueldo, no tiene ninguna responsabilidad, ni política, ni administrativa, y por eso, y es el que decide qué proyecto se aprueba y qué proyecto no se aprueba. Eso tiene que terminar. Para que se pueda transparentar, hay que cambiar la ley y con eso les vamos a cortar las uñas a los corruptos. Vamos también en este periodo, en el periodo que viene, vamos a insistir en aprobar la ley sustitutiva de la Amazonía. Hay fallas de fondo en esa ley que permiten que, por ejemplo, se nos quite las regalías mineras, que se nos quite el 12% de las utilidades de las empresas mineras de gran escala y el 5% de las utilidades de las empresas mineras de pequeña minería.
Solamente en esos rubros, con esos rubros más que duplicamos el fondo común que va a las comunidades amazónicas a hacer desarrollo. Vamos también en el 2016 a retomar los juicios políticos al ministro de Defensa. Queridos ciudadanos, se hizo justicia, sí, pero no total con los 4 niños de las Malvinas. Todo lo que nosotros dijimos a inicio de año, cuando presentamos el juicio político, y me honro en ser el impulsor del juicio político, yo fui el que presentó el juicio político al ministro de Defensa, teníamos ya la prueba. Pero hoy la justicia nos ha dado la razón. La justicia acaba de sentenciar a 34 años de prisión a los militares involucrados. Pero no dicen nada de los responsables políticos. Los procesados nos han indicado o han indicado a la justicia que ellos recibieron órdenes de hacer aquello. No puede quedar en la impunidad a quienes son los responsables políticos y vamos a retomar este tema en el año 2026. Lo propio vamos a hacer con el juicio político que le interpusimos a la ex fiscal Diana Salazar. En su momento teníamos la prueba. Y hoy el señor Marcelo Lazo en Estados Unidos ha declarado públicamente que fue cooptado, que fue presionado, que fue comprado para mentir y vincular en el magnicidio del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio al correísmo. Todo eso fue orquestado por ella y otros actores políticos de alto rango. Y eso y muchos otros evidencias que tenemos, vamos a retomar esos procesos. ¿Qué vamos a innovar el próximo año? Vamos a tener un espacio semanal. El micrófono legislativo nos dio mucho éxito, lo hicimos de manera esporádica, cada 15, cada 3 semanas. Y aparte de informar, también nos permitió promocionar a nuestros emprendedores. Así es que desde este año 2026 lo vamos a hacer semanalmente. Una semana lo haremos desde un estudio y la otra semana la haremos desde el territorio, desde el emprendimiento del que hace yogur, desde el que hace vinos, desde el que hace cualquier emprendimiento. Vamos a ir y eso realmente ha funcionado. La gente está muy contenta porque donde hemos promocionado realmente el negocio ha crecido. Vamos a hacer aquello, vamos a institucionalizar la Escuela de Formación de Liderazgo Moderno. Nos dio mucho éxito el año 2025 y la gente nos ha pedido que la mantengamos todos los años, así es que este año también lo vamos a hacer. Vamos a ser más efectivos en las ayudas sociales que hemos venido haciendo. Vamos a trabajar en mejorar la vida, dignificar la vida de las personas con capacidades especiales extremas, con las personas que están necesitando de la ayuda solidaria de la gente, que podemos hacer algo por ellos. Vamos a fortalecer y por supuesto también, de hecho están llegando ya mis compañeros dirigentes cantonales, vamos a hacer el día de hoy una reunión anual con nuestra directiva territorial para planificar la acción política 2027. El primer hito, asistir a nuestra convención nacional que se realizará el sábado 17 de enero en la ciudad de Manta para actualizar nuestra directiva nacional, para aprobar nuestro programa político anual y también para recibir de parte de la militancia los aportes para mejorar nuestros ejes programáticos y nuestra acción política en cada territorio. De igual manera, vamos a organizar una planificación del año 2027 para ir fuertes a las elecciones que se avecinan. El próximo año, 2026, es un año político. Nosotros estamos absolutamente claros y vamos juntos con la organización abrir la puerta para que el ciudadano de Zamora Chinchipe se sienta confiado, para que apoye esta causa, esta nueva política. Y no lo digo como frases vacías, lo digo porque lo estamos haciendo en la práctica. Esta nueva política, donde la honestidad prima, donde la integridad
es un principio inalienable, donde el servicio es la vocación que seguimos y donde la unidad total de la provincia debe ser el eje que nos permita salir de estas condiciones en las que estamos para darle a la provincia y al país una mejor calidad de vida. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos y los espero para que el próximo mes de enero, asimismo, tengamos la rueda de prensa con ustedes aquí presentes. Estimado legislador, dos consultas, Jonathan Samaniego, uno en tema legislativo y otro en el tema político. En el tema legislativo, usted habla de presunta corrupción dentro de la Secretaría Técnica de la Amazonía, entre ellos un anticipo o adelanto de sueldo. ¿Se ha presentado esto ya a otras instancias para que se realicen las investigaciones respectivas? Y en el tema del movimiento político en esta asamblea que van a decidir la directiva nacional, Héctor Valladares está en la posibilidad de asumir ese reto, formar parte de la directiva nacional, y también será un punto idóneo para ya saber quiénes van a ser los candidatos, porque un video que si se viera el día de ayer se veía al exmandatario Rafael Correa indicando que probablemente su candidato a la presidencia sería el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Muchas gracias, Jonathan. Primero, estas denuncias ya están en Fiscalía y en Contraloría. La preocupación de los denunciantes es que no se mueven. Han pasado ya, porque esto es 2023 y 2024. Se terminó 2025 y no ha pasado nada. Entonces vamos nosotros a solicitar la información correspondiente a las instancias donde ya reposan estas denuncias, para que se dé la celeridad. Lamentablemente tenemos una justicia que se demora una eternidad cuando las personas son afines al régimen, y es como corre caminos cuando es al adversario político, y eso lo estamos viendo. Sobre el otro tema, Héctor Valladares está concentrado en servirle a su pueblo, desde el espacio que el mandante de Zamora Chinchipe me delegó. No tengo pretensiones de ser dirigente nacional, no tengo pretensiones de ser dirigente provincial. No obstante, en política yo he aprendido que debo estar donde ese momento histórico y donde nuestra organización me necesite. Sobre el tema de nuestra candidatura presidencial, que todavía falta un par de años. No obstante, mejor dicho más, 2029 todavía está largo. No obstante, al ritmo que va este presidente, que ya tiene menos del 30% de aceptación, nunca antes cayó tanto en tan poco tiempo, debido a las mentiras que se han hecho ya costumbre. En el Día de los Inocentes nos acaba de decir que en su gobierno se tiene la pobreza más baja desde hace 20 años. Seguramente lo dijo porque era Día de los Inocentes. Pero esa es la calidad de presidente que tenemos. Un país donde la gente se nos muere porque no hay ni medicina y nos dice que estamos mejor. Pero bueno, esas mentiras, la corrupción que ya no la pueden tapar. Caso Progen, caso Helbig, el caso de Olón, que ya la gente se olvidó, el caso de Sacha, que se pretendieron llevar el campo Sacha y dejarnos a nosotros sin el campo más productivo, el caso de OCP, que se pretenden llevar 1.500 millones, etcétera, etcétera, ya no lo pueden tapar. Así es que esos datos han hecho que se vaya de pique la popularidad del presidente. No se descarta, se anuncia desde las organizaciones sociales un proceso de revocatoria el próximo año, que se puede madurar, es decir, puede ser que elecciones presidenciales se adelanten para el otro año, para el siguiente año. El tiempo lo dirá y el pueblo ecuatoriano tendrá la decisión. Políticamente y económicamente nos convendría como país, porque no hace mucho salimos de una elección y se gasta 60, 70 millones de dólares. Estimado Jonathan, lo que más le conviene a este país es tener un presidente que nos garantice la vida a la gente. Nos viene diciendo que combate la corrupción, pero sucede que la droga sale por toneladas desde los barcos bananeros y donde su familia tiene la administración de los barcos. ¿Cómo hablamos de combatir la corrupción? Nos dicen que combate la corrupción y es el Ejecutivo el que presiona a la Asamblea para que lo posicionen a Godoy
que es evidente, a estas alturas el propio presidente ya le ha pedido la renuncia, es evidente que está vinculado al narcotráfico. Entonces no podemos tener un presidente que está haciendo los grandes negociados. El banco de él, el Banco del Litoral, tuvo utilidades del 582% más altas en el 2025 comparados con el 2024. Ellos están haciendo el negocio de su vida, a costa de la vida, de la dignidad, de la seguridad de todo un pueblo. Por eso, 60 millones es insignificante para lo que se ganaría cambiando de régimen lo antes posible. Te respondo lo último. Por supuesto que una pieza potencial de candidato es Aquiles Álvarez. Por su frontalidad ha demostrado liderazgo, ha demostrado valentía, ha demostrado que no se va a doblegar frente al poder, pese a lo que le quisieron hacer. El 24 de febrero lo quisieron sentenciar y apresar, pero no se doblegó. Ese tipo de líderes necesita el país y eso se decidirá en su momento, porque no es el único. Yo valoro mucho lo que está haciendo la compañera Viviana Veloz, por ejemplo. La misma compañera Luisa González. Hay muchos cuadros que podrían asumir la presidencia. Aquiles es uno de ellos y en su momento nuestra organización decidirá en democracia quién nos representará. Ese binomio que nos va a representar a nosotros y ojalá recibe el apoyo popular y volvamos a tener un gobierno que nos dignifique, que nos garantice la vida, la seguridad, los derechos que hoy no los tenemos. Para finalizar, lo que tiene que ver su pronunciamiento, lo que tiene que ver al cierre de fronteras, también está involucrado, suma la base, también es importante. Sí, lamentable que, mire, ese es el problema que tenemos, y yo, perdón, pero ya se me sale la indignación. Y hay gente que todavía, a estas alturas, todavía lo defiende a este presidente. Dejó abiertos dos sitios de intercambio con Perú y uno con Colombia. Y el resto cerrar las fronteras. Nuestros compatriotas en la balsa viven del comercio. Viven de lo que compran en el Perú y venden en el Perú y viceversa. Con esto le están quitando su fuente de ingresos. No les interesa el pueblo. Lo único que les interesa es sus grandes negocios. Yo rechazo tajantemente esta decisión política del presidente Noboa, que está estrangulando aún más la economía de nuestros compatriotas que hacen fronteras vivas, no solo en el sur, también en el norte del país, estimada Sonia. Asambleísta, se ha pedido el juicio contra la asambleísta Viviana Veloz por traición a la patria. ¿Esto se podrá canalizar o tiene que haber una autorización de la Asamblea Nacional para seguir un juicio por el fuero que tiene? Obviamente que en su momento la justicia deberá, porque así lo dice la ley, deberá solicitarle a la Asamblea Nacional la autorización correspondiente para iniciar el proceso jurídico correspondiente. Por supuesto que vamos a apoyar a la compañera Viviana, para que el pueblo conozca. Perdón la palabra, pero sí indigna, esta mamarrachada que le pusieron a Viviana fue en el 2023, cuando ella impulsó el juicio político a Lazo en el caso de León de Troya, cuando se vinculó al gobierno de Lazo con la mafia albanesa. Ahí, para detenerla, para presionarla, para que no continúe, le iniciaron el proceso. Sucede que ahora que está impulsando el caso Ferbil, está impulsando la fiscalización de los actos de corrupción del gobierno de Noboa, desempolvan ese proceso y nuevamente lo sacan a la luz. Pura y dura persecución política en contra de una compañera que lo ha demostrado en la práctica. Defiende a la patria, defiende a los derechos de la gente, defiende a este pueblo maravilloso
que necesita un mejor destino, estimado